Buenas noches con todos. El día de hoy voy a explicar lo que es modelos de redes, definición de red, algoritmo de flujo y flujo máximo. Mi equipo está integrado por mi persona, Fabricio Delgado, Juan Montúfar, Franco Yetli, Valeriano Yupanqui, Diego Alejandro Tazaico Torres. Bueno, como temas de este capítulo veremos lo que es definición de una red, elementos de una red, definición de flujo, restricciones de flujo, el algoritmo de flujo, el flujo máximo. Veremos unos cuantos ejemplos sobre este tema y también sus aplicaciones en ingeniería electrónica. Y por último, sus conclusiones. Como objetivos tenemos que es comprender qué es una red y cuáles son sus elementos. Así a grandes rasgos les menciono que son 5, que serían los vértices, arcos, capacidades, fuente y sumidero. También explicaremos lo que es el concepto de flujo y sus restricciones. Vamos a describir cómo funciona una cantidad dentro de una red, respetando sus límites de capacidad y la conservación del flujo en los nodos intermedios, que también veremos más adelante. Luego, introduciendo a los modelos de redes, vemos cómo esto básicamente es una red, que representa transporte entre nodos. Permite modelar el paso de una cantidad desde un origen hasta un destino a través de conexiones dirigidas. Como vemos, esto es un grafo dirigido que ya vimos en clases anteriores, ya que del punto S al punto A solo hay una dirección, que sería de S a A. También veremos cómo estas tienen restricciones de capacidad, ya que cada conexión tiene un límite máximo. Ese límite máximo podemos verlo acá representado por un número. En este caso sería 5, en este caso 8, en este caso 8. Así cada arista, o en este caso más específico que vamos a llamar arcos, tiene cada uno una capacidad máxima. Y también veremos cómo estas tienen aplicaciones en electrónica, ya sea para estudiar redes de comunicación, transferencia de datos, buses internos y sistemas con recursos limitados, como por ejemplo los sistemas embebidos. Ahora veremos la definición formal de red de flujo. Vemos, como ya mencioné, que es un grafo dirigido. En este caso se modela entre vértices y arcos orientados, ya que como mencioné tienen una dirección, porque el flujo se desplaza en una dirección definida. Este se desplaza de S, que se vendría a ser la fuente, que en inglés es source, por eso la letra S, hacia T, que también en inglés es terminal. Bueno, la G representa lo que sería todo el grafo, la V representa lo que es el conjunto de elementos de los vértices, y la E lo que vendría a ser los arcos o aristas. Luego vemos cómo cada arco tiene una capacidad. Como ya mencioné, ese vendría a ser el número que está aquí, representa la capacidad. La U representa el vértice de origen y la V el vértice de llegada. Y como último punto vemos cómo tiene una fuente S y un sumidero T. La fuente es donde empieza todo el flujo y el sumidero es donde termina todo el transporte total de la red. Ahora pasando a otro tema, veremos los elementos de una red de flujo. Comenzamos con los vértices, que son los nodos que conforman una red y representan puntos donde el flujo puede originarse o pasar. Comienzan en S, que sería la fuente, y terminan en T, que sería el sumidero. Hay nodos intermedios, que son puntos en donde se unen las aristas o los arcos, que tienen que continuar, en los cuales no se puede quedar ningún punto de flujo. Tenemos los arcos dirigidos, que son los vértices, las aristas, los que unen los vértices, que tienen una capacidad definida, que no puede ser el flujo que pasa por esa capacidad, por ese arco, no puede ser menor ni mayor. La capacidad de cada arco es la cantidad de flujo máximo que puede pasar por cada uno de estos arcos. Después tenemos la fuente, que es el inicio de todo esto, de donde parte toda la energía, y el sumidero, donde termina todo.
donde todo tiene que llegar. Siguiente diapositiva. La definición formal de flujo. En una red de flujo, el flujo es una estructura que asigna una cantidad a cada arco. Como vemos en el ejemplo de abajo, podemos ver que cada arco tiene una capacidad de 7, 5, 6 y 4. Se tienen que respetar ciertas leyes para que puedan existir para poder tener un diagrama de flujo. Por ejemplo, el flujo no puede ser menor que cero o mayor que la capacidad que se tiene. A cada par de vértices se le asigna un valor numérico que indica cuánto flujo puede pasar de B a V, o en este caso de S a A. Para cada arco el flujo no puede ser negativo ni superar su capacidad máxima, es decir, no puede ser menor que cero o mayor que en el arco de S a 7, en el de S a B 5 o en el de A a T 6 o en el de B a T 4. Y en todo nodo distinto de la fuente y del sumidero, la cantidad que debe entrar debe ser igual a la que sale. No puede quedarse en ninguna cantidad de flujo en los nodos intermedios. Siguiente diapositiva. Las restricciones de capacidad. Como ya vimos, el flujo no puede ser negativo, no puede ser menor que cero, ya que en términos físicos sería imposible que en un caso sea una cantidad negativa que pasa por un lugar específico, ya poniendo como ejemplo canales o suministros de energía. No puede exceder la capacidad. Esto también de manera física es imposible, ya que podría llegar a quemar circuitos o rebalsar sobre las tuberías. Y debe estar en una condición normal, entre cero y la capacidad máxima. Siguiente diapositiva. Ahora vemos el algoritmo de flujo que nos permite calcular la capacidad máxima de flujo que puede salir de la fuente y llegar al sumidero. Se inicia con un flujo de cero en todos los arcos. Se buscan caminos para llegar desde el sumidero a T. En este caso podemos encontrar varios caminos como SAT, SBT, SABT. Se identifica la menor capacidad libre en ese camino y después se aumenta el flujo de esa capacidad. Como podemos ver en la cuarta pestaña, podemos ver que ya se asignaron cuatro cantidades de unidades de flujo para poder llegar a T. Después esas mismas se identifican las demás rutas y se hace lo mismo hasta terminar la máxima capacidad de flujo que puede pasar de los nodos intermedios a T. Siguiente diapositiva. Y el flujo máximo debe ser un flujo factible, o sea que cumpla la capacidad que es de 0 a que sea mayor que 0 y menor que el flujo máximo que puede pasar por el arco, y maximiza el valor del flujo. Su valor F' es mayor o igual a la que cualquier otro flujo factible. F es máximo, el flujo es máximo, si la cantidad de flujo es mayor al flujo factible. Para todo flujo factible, para todo flujo factible. Eso es todo. Continuando con un ejemplo resuelto, nos damos cuenta que hay un pequeño un circuito o un grafo para representar todo el flujo máximo. En este caso tendremos varios caminos denotados de las siguientes capacidades, de SA7, de SB5, AB3, AT4 y BT6. Nos damos cuenta que va a haber varios caminos. En este caso, podemos identificar rápidamente que va a haber tres caminos tomando las siguientes capacidades. Si vamos de S a T, solo se pueden enviar cuatro unidades, puesto que hay un cuello de botella a pesar de que este pueda mandar 7, pero este 4, pero no puede sobrepasar esa capacidad. Por ende, mandamos solo 4 unidades. Fijando otro camino, tenemos el SBT, que se pueden enviar 5 unidades, puesto que hay un cuello de botella de S a B de 5 unidades, pero en el siguiente que no hay un cuello que sería de 6. Por ende, en este punto aún nos quedaría una unidad. Por ende, todavía hay otro camino que sería el SABT, que si sumamos todo, nos damos cuenta que ya consumimos de estos 7, 4, por ende solo nos quedan 3, y estas 3 no se fueron consumidas.
Podemos mandar hasta este punto 3 unidades, pero en este punto que nos queda, solo nos queda una unidad. Así que solo tomamos este por el cuello de botella, lo cual sería una unidad de 4 más 5 más 1. El flujo máximo nos da un 10. Pasando a la primera aplicación, la aplicación de redes y comunicación. Los modelos de flujo permiten analizar cómo se transmite la información desde un emisor hasta un receptor, permitiendo identificar muchos cuellos de botella y de paso darnos cuenta de que esa capacidad que nosotros dimos anteriormente sería la capacidad de ancho de banda. En este caso tiene tres características esta aplicación. Los enlaces, ya que tienen capacidad, son dados por el ancho de banda de del cable o del eh, el cable. Bueno. Cada canal de comunicación posee un ancho de banda máximo, lo cual no se puede superar y está denotado por la capacidad. En este caso, el flujo representa todos los datos que están siendo transmitidos. Por ende, los datos no quedan estáticos en un punto ni en otro punto. Y de paso nos sirve para detectar cuellos de botella. Un ejemplo sencillo sería un router envía datos hacia un servidor por dos rutas, SAT y SBT, cada uno con sus anchos de banda ya limitado. En este caso nos damos cuenta que este es un caso más ideal, puesto que tiene la capacidad de SAT de 6, pero de AAT también tiene de 6. O sea, no hubiera un cuello de botella, así que solo se puede mandar de frente 6 megabits de SAT. Y si probamos el siguiente camino, también nos damos cuenta que no hay un cuello de botella, puesto que ambos tienen la misma capacidad de 4 megabits por segundo. Así que el flujo máximo en este punto también sería de 10, puesto que tomamos los datos de 6 y de 4 megabits. Pasando a la siguiente aplicación de sistemas de embebidos y buses de datos. El flujo máximo permite estimar cuántos datos se pueden transferir entre los módulos del sistema embebido. En este caso, se, es limitada por la capacidad que tienen mediante sus protocolos de comunicación, como son el SPI, I2C o el CAN, que solo pueden transportar cierta cantidad de datos de un punto a otro, cual puede ser del procesador a la memoria RAM o ROM o a los periféricos. El flujo representa la transferencia de datos. Como ya dije, este caso es para comunicar varios periféricos o mismos componentes del dicho módulo y permite detectar la saturación interna, puesto que esa capacidad, o nosotros lo que llamamos cuello de botella, ayuda a identificar el canal que limita el rendimiento y eso ayuda a que no se sature mucho o se adecue toda la base de datos a ella. Un siguiente ejemplo sería esa. Un microcontrolador que envía datos a un periférico T por dos rutas, SAT, SBT. En este caso, también es un ejemplo ideal o lo que nosotros nos gustaría que siempre pase, que ambos tengan la misma frecuencia y no necesariamente una sea mayor que la otra. Y nos damos cuenta que sería un ejemplo similar al anterior, puesto que va a haber dos caminos, o dos caminos, el SAT y el SBT. Al no tener cuellos de botella, tomamos de frente el 5 y el 3, consumiendo las dos rutas y dando que el flujo máximo sería de 10. Pasamos a la siguiente. Ok, ahora toca aplicaciones para las redes eléctricas. Las líneas tienen capacidades limitadas, cada línea de transmisión soporta un valor máximo de energía o potencia. Esto lo podemos ver reflejado en la misma facultad. Si nos damos cuenta en los laboratorios del último piso, cuando todos conectamos nuestra fuente DC, el voltaje en una de las tres fuentes no llega hasta los 30 voltios. Esto según el profesor y según lo que podemos deducir de la aplicación que nosotros damos al tema, podemos decir que hay un cuello de botella que limita el voltaje a máximo 120 entre 220 y 215 voltios. Entonces, el siguiente sería el flujo representante de energía distribuida, que es la modelación de la cantidad que puede circular desde la fuente hasta los nodos de consumo. Luego tenemos lo que permite la detección de restricciones, que ayuda a identificar qué línea limita la distribución total de energía.
Todas estas limitaciones nos permiten cuidar más que todo los componentes que vayamos a utilizar en nuestra carrera y así poder hacer que el circuito, el proyecto en sí, sea más duradero. El flujo máximo que permite estimar cuánta energía puede enviarse desde una subestación hasta las cargas sin exceder la capacidad de las líneas. Y esto sería una buena aportación, ya que cuando el cable soporta demasiada tensión, tiende a generar mucha energía y eso se ve reflejado en calor, que es un proceso exotérmico. Siguiente diapositiva. Un ejemplo. Una subestación S alimenta la carga T para dos rutas. Entonces tiene la ruta A y la ruta B, que podríamos decir son antenas de cable que van a transmitir de S a 7 megawatts, de A a T 7 megawatts. Ahora, nos pide, ¿cuál es el flujo máximo total de S hasta T? Ok, entonces vamos a examinarlo tramo por tramo. Vamos el mínimo de flujo de S a T. Como no hay ningún cuello de botella en ambos, el flujo mínimo sería 7 megawatts. ¿Ya? Ahora examinamos por el otro lado, que sería SBT, y como tampoco hay cuellos de botella, serían 3 megawatts. Haciendo una suma serían 10 megawatts el flujo máximo. Siguiente. Las conclusiones. Una red es un grafo dirigido con capacidades. Un flujo debe cumplir capacidades y conservación. El algoritmo del flujo permite encontrar caminos aumentantes. El flujo máximo representa la máxima transferencia posible. Y el tema tiene aplicaciones directas a la ingeniería electrónica. Siguiente. Como referencias usamos Introducción para algoritmos, Matemáticas discretas y sus aplicaciones, aplicaciones para la computadora y trabajo aplicativo, entre otros. Acabamos.